Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Charla sin filtro con Mari. Sí. Qué rico que estén nuevamente con nosotros porque hoy vamos a hablar de un tema que estoy segura de que les va a despertar muchos recuerdos. Hoy queremos hablar de algo que cada vez que conversamos terminamos diciendo, weona, ¿cómo esto era normal? Porque tampoco estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando cuando nosotros éramos chicas. Por ejemplo, un adolescente de 14 o 15 años pololeando con un gallo de veintitantos. Y habían adultos que decían, ay, es que ella es súper madura para su edad. Hoy escuchamos esa frase y automáticamente red flag. Red flag, banderísima roja. Y ahí estamos con el tema de hoy. ¿Cambió el mundo? ¿Cambiamos nosotros? ¿O simplemente empezamos a cuestionar cosas que siempre estuvieron mal? Porque hoy vamos a abrir el baúl de los traumas generacionales y problemas Probablemente nuestros papás van a querer bloquearnos después de esta exposición de capítulo, exposición social. Al final la sociedad cambia, nosotros cambiamos con ella y muchas cosas que antes parecían normales, hoy las cuestionamos porque entendemos mucho mejor el impacto que pueden tener para nosotros. Por lo tanto, hoy en día vamos a hablar, ¿cierto?, de todas las cosas que antes parecían como súper normales y en el fondo hoy para nosotros son como súper funables. Sí, o sea, sí, hay muchas cosas que nosotros vivimos de chicos o vimos de chicos que hoy en día son hiperfunables. Como partiendo, como por ejemplo el tema de los colegios, que a muchos de nosotros, a mí particularmente, a mí no me sucedió, pero por ejemplo sí conozco muchas personas que sí les sucedió. Como por ejemplo, no se hablaba de la dislexia, no se hablaba del TDAH, del TEA, y sino que se catalogaba al niño desde el adulto hasta el más chico del curso, indicando sobrenombres, que era el flojo, el tonto y así Sí. sucesivamente. Yo me acuerdo que en mis tiempos, bueno, yo soy neurodivergente, ya lo hemos hablado en muchos capítulos, ya lo sabemos, pero yo tenía el trauma del sedín, ¿te acordáis del sedín? Del CDI, po. Que te venían a buscar en un furgón y que te llevaban al sedín, porque era un lugar, antes no existía el pie en los colegios, no estaba el pie. Entonces estaba el sedín, que era una escuela de lenguaje, Sí. y te llevaban para allá, pero el que lo llevaban le hacían bullying extremo. Ay, el retrasado, ay, el que tiene problemas, el enfermito, el tanto, el tanto, el tanto. Y al final hoy en día tú decís, weón, qué funable. Claro, o sea, es que ¿por qué tendréis que discriminar aquí? Como por ejemplo porque alguien es diferente, ¿cachai? O sea, todos tenemos, hoy en día se habla de que existen diferentes métodos de aprendizaje, Sí. ¿cachai? Y tú a medida que vais creciendo también vais descubriendo cuál es tu método de aprendizaje más factible para ti. Factible. En cambio, en aquellos tiempos era bullying y en el fondo no tenía un nombre. O sea, yo luché toda mi enseñanza básica para que no me mandaran al SEDIN. Para no ser una de esas niñas porque era un estigma grande. Claro, y por ejemplo en el colegio se veía mucho ya el castigo mirando a la pared, ¿cachai? ¡Ay, qué burro! Le vamos a poner orejas de burro. ¡Ay, este es el burro! Oh, me acuerdo que decían, no, si a ti te vamos a sacar con abogado del colegio, adelante de todo el curso. Es que el profesor, yo me acuerdo que en esa época era bien bullying. Como que la forma de educación era el maltrato emocional y el humillarte delante de todos tus compañeros. Claro, y ahí es donde vamos entrando de ciertas cosas que también ustedes, nuestros seguidores o nuestras escuchas, nos han hecho también reflexionar y también han mandado algunas historias que también creo que es importante que las podamos reflexionar y ya hacerlas visibles. Sí. Como por ejemplo nos escuchó, nos han estado escuchando, ¿cierto? Como los temas que hablamos en el podcast y hay un seguidor que nos mandó una historia Ya. y dice, hola amigas de Charla Sin Filtro, esta historia me hizo completamente cambiar mi forma de ver a las personas. Ya. En mi curso había un compañero al que todos molestaban. Siempre llegaba con el uniforme arrugado, muchas veces sin colación y casi nunca llevaba las tareas hechas. Los profesores lo retaban delante de todos porque decía que era flojo e irresponsable. Nosotros también lo juzgábamos. Le pusimos apodo y casi nadie quería sentarse con él
durante los recreos. Muchos años después, ya siendo adulto, supe la verdad. Su mamá trabajaba todo el día para mantener la casa, su papá no estaba presente y él tenía que cuidar a sus hermanos menores. Antes de ir al colegio, muchas veces llegaba cansado porque cargaba con responsabilidades que nunca le correspondieron. Ese día entendí que nunca fue un niño flojo, era un niño que necesitaba ayuda. Lo más triste es que el colegio, que debía ser el lugar seguro, terminó siendo otro espacio donde fue juzgado. Desde entonces aprendí que detrás del niño que más problemas da, muchas veces hay una historia que nadie conoce. Yo, particularmente, a mí me gustan mucho los niños. Sí. Niños y niñas. Siento que también tengo una buena llegada con ellos. Excelente llegada, la aman. La ven y la aman. Tengo una muy buena llegada con ellos y... Sí, pues, o sea, a mí yo viví muchas cosas en el colegio también, donde vi muchos abusos de parte de profesores hacia alumnos. Y es un abuso de poder. Claro, entonces donde se juzgaba como al niño más vulnerable, es como que hay que hacerlo más vulnerable todavía, ¿cachai? Sí, como estigmaticémoslo más. Claro, entonces los papás no están ni ahí con el niño, no sé, pues el niño se queda dormido en clases, cosas así, y en vez de preguntar, oye, ¿qué pasa?, venimos y le ponemos sobrenombres o cosas que los demás niños también nos tomábamos y decíamos, chuta, sí, pues a lo mejor es así. No, y si el profe lo agarra para el hueveo, ¿por qué nosotros tampoco? O sea, nosotros tenemos que seguir el mismo ejemplo, pues si al final el profe es una autoridad. Y si el profe molesta, te da el pase libre para que tú también molestes a tu compañero. Claro, como también vi, y debo decir, yo tuve una profesora de primero a tercero básico que fue muy buena profesora con nosotros, y yo me acuerdo de compañeros que, por ejemplo, se quedaban dormidos en clases, ¿cachai? Y ella, en vez de por ejemplo, retarlos o cosas así, ella nos explicaba de que ella trabajaba en la noche haciéndole compañía a su mamá porque su mamá trabajaba de noche, entonces obviamente se quedaba dormida, entonces como que nos hacía tener una empatía con ella. Pero claro, era ella, pero todo el resto... de los profesores... No, pues, y en el fondo eso también es bullying. Y vuelvo a insistir porque también he visto en la actualidad que también se cometen esos ciertos abusos, como con los niños que los papás, por ejemplo, no van nunca a reunión, sí, o cosas así, y chuta, y ese niño sí lo retamos, sí tenemos el derecho como de gritonearlo más, ¿cachai? Y no es justo, po. No es justo, pero ojo, hoy en día igual los niños tienen más... Nosotros, las leyes de los niños, o sea, los derechos de los niños salieron en los años 90. O sea, nosotros venimos del cambio. ¿Cachai? Entonces, y claro, no se efectuaron al tiro los derechos del niño, o sea, fue como una metamorfosis de paso a paso, pues durante los años se fue mejorando. Hoy en día los niños no se tocan. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, ir en primero básico, nunca me voy a olvidar de eso. Tenía una profesora, nosotros habíamos salido recién de kinder y pasamos a primero básico. La primera onda de la profe, ella andaba con un puntete, que es un palo que indica la pizarra, y ahí andaba, y cuando ningún niño se callaba, y agarraba así, y ¡pah!, pegaba en la mesa. Y todo así, oh, y nos quedamos calladitos. Ella manejaba la disciplina en forma agresiva para mantener el control en la sala, ¿cachai? Pero lo que nunca me voy a olvidar es que teníamos un compañero que era muy desordenado, pero era muy hiperactivo, o sea, él tuvo que haber tenido déficit atencional con hiperactividad así grado Dios. Que un día la profe, que loco, no se quería sentar y andaba por la sala con los compañeros y tal, la cuestión molestando a los compañeros, vino, lo agarró, lo puso al medio de la sala, agarró una silla y lo amarró con scotch a la silla. Lo amarró con scotch a la silla, te juro, de los brazos a los pies, amarrado en la silla, y un scotch en la boca, porque hablas mucho. Y todos quedamos así, pues, o sea, le teníamos miedísimo a la profesora. Y eso pasó en primero básico, en imagina. Primero básico, o sea, entramos traumados. Entramos a básica traumados. Pero yo quedé así como, o sea, anda a hacer eso hoy en día. La mansa demanda, el profesor queda destituido y el niño con tratamiento psicológico, ¿cachai? Pero en ese tiempo no se usaba eso. Entonces, mi compañero quedó estigmatizado como el inquieto, el que se portaba mal y toda la cuestión. Y yo me acuerdo que él también, pues nunca sus papás iban a la reunión y su abuelita iba a la reunión y su abuelita era una abuelita, pues.
¿cachai? Entonces yo me acuerdo que siempre la terminaban llamando y ella terminaba llegando. No sé en realidad la situación de mi compañero con sus papás, pero yo me acuerdo muy presente la abuelita. Y la abuelita era una señora de edad así avanzada, pues te estoy hablando de 80 años, ¿cachai? Era una abuelita, entonces yo decía, ¿quién lo va a ayudar a él? Pues, ¿quién lo va a ayudar realmente a él? Porque su abuelita en algunos años no va a estar, ¿cachai? Y pasó eso, pues que después ya en quinto él desapareció, no sé, vemos qué pasó con él, a lo mejor se fue a otro colegio, a lo mejor dejó de estudiar, ¿cachai? Quizás qué pasó ahí, pues nunca supimos más. Pero yo me acuerdo que el tema de humillación era como la manera de enseñar, pues el maltrato era la manera de enseñar para mantener a todos los niños correctos, ¿cachai? Sí, pues y la forma de repente, o sea, y hoy en día yo soy mamá, claro, yo veo ciertas situaciones que, por ejemplo, yo viví de niña y no me gustaría que mi hijo pasara esas cosas por el colegio, ¿cachai? Como por ejemplo, ¿qué si tú venís pura a dejar hedionda poto la silla, ¿cachai? O por ejemplo, cuando nosotras ya teníamos como una cierta edad, Te llegaba el periodo. claro, te llegaba el periodo y muchas teníais profesoras Que te daban la charla de la higiene, weón, pero era súper denigrante. grande, claro, me entendí. Por ejemplo, me acuerdo una particularidad, estaba en el liceo yo, y por ejemplo había una silla que tenía restos de sangre, ¿cachai? ¿Ya? Y nadie como que se quería sentar así y todo así como, ¡ay, quién habrá sido la cochina, que esto, que lo otro! Y estábamos en clase de música, y yo me acuerdo de que la profesora dice, oye, ¿qué tanto un poco de sangre? Se limpia la cuestión nomás y listo. ¿Qué tanto que se horrorizan esto? A cualquiera le puede pasar y todo. Claro, habían profesores que como que te intentaban hacer las cosas como que eran normales. Como habían profesores que como Sí, po. prácticamente era la niña cochina, la niña esto. Y pucha, lamentablemente, hoy en día como que ya está así como más normalizado el tema y todo. Pero, y no todos teníamos esa mamá, ¿cachai? Que cuando te llegaba el periodo era como, te iba a enseñar cómo tenías que cambiarte las toallas, ¿cachai? Que tenías que andar trayendo en la mochila una ropa interior Sí. por si acaso, que te mandaba la bolsita para que tú botaras ahí tus cosas, cómo Sí, tenías po. que hacerlo, que no tenés que sentarte en la taza del baño. Bucha, algunas de nosotros tenemos Tuvimos ese es- privilegio de claro, haber tenido a la ¿cachai? mamá, pero muchos de los compañeros ni siquiera tenían a sus dos papás, los cuidaban sus abuelas. Y las abuelitas en esos tiempos, imagínense, ahora las abuelas son más actuales, en esos tiempos las abuelitas eran más anticuas, po. Entonces obviamente ellas no iban a hablarte de sexualidad, porque en su tiempo no hablaban de sexualidad. Imagínate, en nuestros tiempos ya les costaba a nuestros papás hablarnos de sexualidad. Sí, po. Imagínate tu abuelita criándote que te iba a hablar de sexualidad, ¿cachai? Obvio, no, yo, por ejemplo, yo me acuerdo, a mí mi periodo me llegó a los 9 años. Y yo me acuerdo de haber tenido esa charla con mi mamá y mi mamá, yo me acuerdo que me abrazó, me llegó un día domingo, gracias a Dios en la casa, y fue como que mi mamá me abrazó y me dijo, mira, esto se hace así, de esta manera. Te dio la Cualquier cosa tú iniciación tenés como a la que menstruación. avisarme cualquier cosa, ¿cachai? Y es como que muchas tus primeras toallitas y Sí, como que todo lo que te van chiquitito y dando, todas las ¿cachai? cuestiones. De hecho, me acuerdo que mi mamá tuvo, yo tenía profesor jefe en ese tiempo, en cuarto básico, y pucha, mi mamá fue a hablar con el profesor y todo, entonces como que se seguía como toda como una rutina de Sí. protección, pero a la vez también de acompañamiento y de aprendizaje, ¿cachai? Sino que igual tenía compañeras, ponte tú, no sé, que le llegaron después que yo, y muchas no sabían qué hacer, ¿cachai? La mamá nunca había hablado de eso. No. Yo creo que mi mamá nunca se imaginó tampoco que a mí me iba a llegar a los 9 años, ¿cachai? No, y hay niñitas que les llegaba ahí mismo en el colegio y Exacto. ¿qué así si no tenías nadie que te ayude, man? Tenías que retirarte, ponerte el polerón ahí en en la cintura, ¿cachai? No, sí. Creo que hoy en día lo bueno es que nosotros, bueno, muchos papás somos de los 90, Sí. ¿cachai? De los 80 y tantos, pero tenemos como una cosmovisión más mejor ante la crianza, en el sentido de hoy en día no podemos denigrar a nuestros hijos, ¿cachai? Hoy en día no vaya a permitir que un profesor lo trate mal, No. no vaya a permitir que un profesor lo humille delante de todos los compañeros, ¿cachai? Entonces son cosas que nosotros hoy en día no vamos a permitir. ¿Por qué? Porque hoy en día todo eso es funadísimo. O ponte tú, yo me acuerdo de las bandejas, esas famosas bandejas que llegaban a la sala a la hora de almuerzo. Y que iban, no sé, pues, compañeros más la profesora a buscar el almuerzo.
Y el típico compañero que nunca quería comerse el almuerzo porque no lo encontraba bueno, y venía la profesora y te obligaba a comer, Sí. y ponte tú, y de repente el niño codarca y metía la cuchara de manera... Yo esa cuestión la encuentro súper fuerte. Yo, por ejemplo, con decirles que yo vi tantas de esas situaciones que yo siempre le dije a mi mamá, yo almuerzo del colegio no, por favor me lleva mi almuerzo, y mi mamá siempre me lleva el almuerzo y todo. Pero ante estas situaciones te veí la desigualdad que había, po, ¿cachai? Sí, po. Y el colegio, en vez de ser el lugar seguro, porque ya venís con carencias desde tu casa. Esa es la realidad, Sí. ¿cachai? Muchos compañeros almorzaban en el colegio porque no tenían para almorzar en la casa. O por ejemplo, mucho tiempo en bueno, nosotras todos no nos conocíamos en ese tiempo, pero estudiábamos en el mismo Sí. colegio. Y por ejemplo, los colegios nuestros estaban abiertos los sábados y los domingos porque habían Sí. compañeros que no tenían para comer. O los días feriados de la semana lo abrían para que los compañeros fueran a comer. Entonces, igual vienes de un colegio donde igual se ve mucho eso, la vulnerabilidad, mucho ese tema, y que en vez de ayudar al niño se estigmatizaba por algo que era irracional. Sí, algo que no debería hacerse nunca en un colegio. O sea, hoy en día, claro, como dije anteriormente, tenemos más los derechos del niño a favor de ellos. O sea, ningún profesor puede venir a humillarlos, ningún profesor puede amarrarlos a una silla, ¿cachai? Entonces, claro, el niño se cuida más. Pero en nuestros tiempos recién estaban los derechos, o sea, el tema de los niños, los derechos de los niños. Entonces, claro, fuimos como la transición, bueno, de muchas cosas. Claro, o también el tema del colegio, tú veías a los compañeros, no sé, que llegaban hasta un cierto curso y después ya no estudiaban más, y tú los veías en la Sí, calle y te decían, no, si yo dejé de estudiar es que ahora trabajo, no sé, le ayudo a mi mamá a trabajar. En cambio, hoy en día el niño, su obligación y su derecho es sí. ir al colegio, ¿cachai? Y tú no podís vulnerar eso. No, porque si no te llevan preso, no como en otros países, por ejemplo, en México muchos niños trabajan desde chiquititos, ¿cachai? Y En ni Brasil. siquiera en Brasil también hay mucho. Nosotros dentro de todos los países de Latinoamérica creo que tenemos eso de las reglas de los niños, de los derechos de los niños muy bien formulado en el sentido de que los niños no van a trabajar, ¿cachai? A no ser que tú ya seas un adolescente y tú le des permiso porque el niño quiere ganarse sus monedas, ya le podéis dar permiso que vaya a trabajar, ¿cachai? Pero ya es tu responsabilidad porque ya es un adolescente y él quiere tener sus lucas, ya... Claro. Sí, pero en otros países los mandan a trabajar desde chiquititos porque cuando son más chiquititos dan más pena y la gente sí les compra. Claro, o sea, yo fui en mayo del 2023, estuve en Sao Paulo y estuve en Brasil. O sea, en Brasil yo en Río de Janeiro. Y por ejemplo en Sao Paulo no lo vi tanto, pero en Río sí lo vi mucho, y todos los niñitos venden cosas. O por ejemplo nos pasó una particularidad con alguien, de que había una niñita, ¿cachai? Y ¿Ya? pedía todos los restos como de comida. Y también pedía dinero. Entonces, justo nosotras, la niñita iba como más adelante, nos pidió algo a nosotras le dimos. Y la chica avanzó y justo nosotros íbamos camino al hotel donde nos estábamos quedando, en pleno Copacabana. Y ¿cachai? Que justo a la vuelta, como nosotras veníamos atrás, la niñita le entrega la comida, ¿cachai? Al papá. Y el papá la empieza a retar porque traía tan poco, que se pegara otra vuelta, y estamos hablando que eran tipo 12 de la noche, ¿cachai? Mira, chiquitita, Oscura, weón. donde O sea, ponte tú igual ahí veís mucho. que te la pueden agarrar a la niña y te la pueden violar prácticamente, weón, vulnerar en la noche, weón, y tú mandas a tu hijo, o sea, ¿qué criterio paternal es ese? Yo sé que a lo mejor la necesidad te lleva a eso, pero tú como adulto anda a pedir comida, ¿por qué mandáis a tu hijo, weón? Claro, es que en el fondo ahí tú te tienes que pensar de que tú eres el adulto y es tu responsabilidad. Tú tienes que ver cómo provees. Yo Eso no lo es responsabilidad vi- del niño. Bueno, cuando mi hija era chiquitita, yo viajaba mucho al litoral central, pero tenía que pasar por Santiago. Y cuando yo me venía de vuelta, siempre me venía en la noche. Y también me pasó de ver dos niñitos como de 7, 8 años pedir plata en el terminal, ¿cachai? Entonces yo encuentro que sí, me dio mucha pena, pues esas cosas como que te parten el alma. Sí, po. Bien, vamos con la siguiente historia. Dale. La Te escucho, reina te escucho. del curso. Hola chicas, les quiero compartir algo que recién de adulta logré entender.
Cuando iba en el colegio, cada vez que elegían a la reina del curso o del aniversario, parecía que el resultado ya estaba decidido. Siempre ganaba la niña más blanca, la de ojos claros o la más rubia. Todos hablaban de ella como si representara el ideal de belleza. Uy, ¿a qué no nos pasó? Ay, sí, claramente. Sin darnos cuenta, muchas crecimos comparándonos. Yo pensaba que nunca iba a ser lo suficientemente bonita porque era morena, tenía el pelo oscuro y no me parecía al estándar que todos admiraban. Durante años creí que el problema era yo, hasta que entendí que el problema era el mensaje que recibíamos desde chicos. Que no solo existía una forma de ser bonita, solo existía una forma de ser bonita. Bueno, lo vimos mucho en los comerciales, por ejemplo. Siempre eran los rubios de ojos azules los que protagonizaban los comerciales. Hoy me alegra ver que eso ha ido cambiando. Ojalá las niñas de hoy crezcan sabiendo que la belleza no tiene un solo color, una sola talla ni una sola forma. Que nunca tengan que sentirse que deben cambiar quiénes son para sentirse suficientes. Y eso es verdad. Creo que desde chicas crecimos con un estándar súper marcado de cómo tenía que ser la niña más bonita del curso, ¿cachai? La más gracial, la más... Pero porque los mismos adultos Sí. hacían eso, como por ejemplo, ya, no sé, te hacían votar, por ejemplo. Sí. Y tú tenías que votar como que quienes los niños la encontraban como la más bonita para ser la Sí. reina del curso. Y el rey feo era exactamente lo mismo, porque esto era en hombres y en mujeres. Sí. Ya, y esa niña era la que participaba en todo. Entonces, ella era la reina del aniversario, Sí. la candidata a reina, que etcétera, que etcétera. Y esa niña era la de tez más clara, la del Sí. pelo más claro también, la de los ojos más claros. Si tenía ojos de color era fabuloso aún. Oye, la belleza no tiene un solo tipo de forma. Entonces, ponte tú a esa niña, se le tendría que rendir pleitesía por sus cualidades físicas. Y muchas agarraban papas y eran las populares del curso. Las populares. Claro, Sí, ¿me sí. entendí? Entonces, Entonces tendría que entrar a competir para entrar en el grupo de la mina, que era fome esa cuestión, así como entrar a competir para poder tener la visibilidad de la popular del curso, ¿cachai? Y bueno, y todos los niños querían pololear con ella, era la más cotizada. o ponte tú cosas tan simples como los niñitos que eran más rellenitos del curso, ellos eran lo hediondo, había un olor raro en el curso, ay no, es que fue el tal, oye, ¿qué onda? O sea, todos podíamos llegar a tener un olor peculiar. Éramos niños que estábamos formando nuestras hormonas, bueno, obviamente había olor a sobaco, había olor a muchas cosas. Y más encima dependiendo también de si tenían la situación de tener agua en sus casas, ¿cachai? De tener el tiempo, bueno, como por Las ejemplo... lucas para comprarse un desodorante. Las lucas para comprarse un desodorante, ¿cachai? Yo me acuerdo que en esos tiempos, claro, pues era una competencia también de las cosas que tú tenías, ¿cachai? Siempre había la niña que, ay, no, que no sé, mi papá me fue a comprar al mall, no sé cuántas tenías de esto, llegaba con la mejor cuestión, entonces como que había una competencia con todo eso que era como lo material que te daban tus padres, como que existía mucho esa competencia. Creo que hoy en día puede existir. Bueno, igual tenemos que pensar que estar en un colegio era como estar en un reality. Porque tú dejas a tu hijo en un mundo donde no estás tú para defenderlo. Lo dejas solito, ¿cachai? Con un montón de otros niños conviviendo, entonces se hace como un reality show. Están los populares, están los que no son populares, ¿cachai? Están los pesados, los no pesados, los conflictivos, los no conflictivos, ¿cachai? Es como un reality show el colegio. Es que por eso nosotros somos como de la generación y lo digo, no sé si a todos les pasará, pero por lo menos con la mayor gente con la que me relaciono, es como que necesitamos tener la validación externa, ¿cachai? Sí. Como que nos validen lo que nosotros, como que no basta solamente con lo que tú crees de ti, necesitas como una validación externa, por lo mismo del colegio. Y cuando bueno, y ahí entramos en muchos temas de la validación. Que todavía hoy en día luchamos con eso. Exactamente. Como por ejemplo, ahora vamos a contar otra historia de otro seguidor que dice: hola chicas, hola Mari e Isi, quería contarles algo que me marcó mucho cuando era un niño. Cuando iba al colegio yo tenía la piel más oscura que la mayoría de mis compañeros. Casi nunca me llamaban por mi nombre. Siempre era el negro, el oscurito o cualquier apodo relacionado con mi color de piel. El cara de túnel,
etc. Todos se reían y decían que era una talla, y no había que tomarlo tan en serio, pero nadie sabía cómo eso me hacía sentir. Con cada comentario me fui volviendo más inseguro, empecé a hablar menos, a tratar de pasar desapercibida y hasta sentir vergüenza de algo que casi nunca elegí, el color de mi piel. O sea, casi nunca elegí, no, nunca eligió. Nunca eligió, tú nacís con... Como Diosito te manda. Así es. Con los años entendí que eso no eran bromas, era discriminación, y aún en ese tiempo nadie lo llamaba así. Lo más triste es que muchos profesores escuchaban esos comentarios y no hacían nada, porque decían que eran cosas de niños. Hoy miro hacia atrás y pienso que ningún niño debería crecer creyendo que vale menos por su color de piel. Lo que para otros fue un chiste de 5 minutos, para mí fue una inseguridad que me acompañó durante muchos años. Terrible. Brígido. O sea, yo creo que partiendo de que nadie tiene por qué, ¿cachai? Juzgarte por tu color de piel. O sea, ¿quién vale más y menos por tu color de piel o por cómo seas físicamente? Igual eso. O sea, ponte tú, hoy en día es muy mal mirado que tú hables del cuerpo de una persona. O sea, no hablamos del cuerpo ajeno. ¿Cachai? Pero es muy mal mirado todavía el que lo hace. Ponte tú, no sé... sin ir más lejos, de repente vemos estos mismos realities que están dando en la actualidad en Chile, sí. Y por ejemplo si se habla del cuerpo humano, sí. ¿Cachai? De una mujer, sobre todo de las mujeres se habla mucho de ese tema, ¿cachai? Y pucha, para mí, a mis 30 y tantos años, yo creo que eso es una aberración poder hablar del cuerpo ajeno, ¿cachai? Porque no sabéis las inseguridades, ¿cachai? Que le podéis causar a esa persona. Pero en nuestros tiempos era normal, po. Era súper normal. Que el gordo, que la gorda, que la bigotona, ¿cachai? Sí, po. Hoy yo me acuerdo, a ver, enseñanza media. Voy a poner al liceo. No, mentira. Yo me acuerdo que teníamos una compañera con problemas hormonales. Le hicieron tanto bullying porque tenía como barba. Y en ese tiempo recién estaban con los teléfonos con Bluetooth. Ya, sí. Entonces yo tenía un compañero que era muy bullying, muy bullying, así nivel Dios. Y cuento corto que esta mina se grabó con el pololo dándose un beso. Y bueno, se ve como tomado desde abajo era el video, ¿cachai? Como una sombra. Sí, y se veía que los dos tenían como barba, ¿cachai? Entonces una amiga de esta mina mandó el video por Bluetooth a este compañero. Y de repente estábamos como en no sé, la profe se había ido para afuera, pero estábamos todos solos en la sala. Y viene este compañero y dice, oigan cabros, enciendan el Bluetooth, les tengo un videíto. Y todo, o sea, yo me agrego, ¿cachai? Porque era pendeja y claro, todo el curso iba con la misma motivación, todos encendimos el Bluetooth y recibimos el famoso video. Le hicieron un bullying a esa cabra. Y no era que le hiciéramos bullying, o sea, yo me agrego, porque igual, o sea, una vez yo peleé con ella, pero era porque ella, claro, dado toda su condición, yo creo que siempre estaba a la defensiva, y un día no sé qué le dije, así como al que le pedí algo, y la mina me respondió terrible mal, y yo la mandé a la chucha, y bueno, me caía mal en ese momento. Entonces, ya, todos le hicieron bullying. El tema fue que un día ella llegó, ¿cachai? Y nosotros la mirábamos rara, andaba muy callada, po. Y ella se sentaba como en una esquina adelante. Y de repente estábamos en la clase de química, la profe estaba dando la clase y una de las amigas que se sentaba al lado decía, profe, tanto no reacciona. ¿Cómo que no reacciona? No reacciona. Y yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar de esta cuestión, que la amiga le levantaba la cabeza y caía así. Oh. Y todos quedamos así, ¿qué pasó? Y claro, pues se había tratado de matar. ¿Cachai? Tomando pastillas y se había ido al colegio y se las tomaron en el baño y después bueno, llegó la ambulancia, se la llevó y nunca más supimos de ella. O sea, el año pasado como que supe algo de ella y estaba ya una adulta, pues ya estaba mejor. Pero en ese momento yo creo, bueno, la manera de marcar a esa persona, o sea, hoy en día tú hacías esa cuestión, denuncia en PDI, ¿cachai? Vaya al Ministerio de Educación, dejáis la tendala como papá, ¿cachai? O sea, ¿cómo es posible esta humillación y todo el tema, ¿cachai? Y al final es algo que ella no controlaba. Su cuerpo era así, o sea, sus hormonas estaban así, ¿cachai? Sí. Es que es cuático. O sea, mira, yo viví algo parecido. Yo pertenecía a un grupo de scout grande. Era mi primer viaje sola sin mis papás, tenía como 12 años. ¿Ya? Y andaba como con un top, ¿cachai?
bien bonito, que era de color azul. Bueno, en este viaje íbamos al Jamsur, a Puerto Montt, ¿cachai? Y obviamente había niños que eran más grandes. Sí, porque los cuidaban, como que tienen como esa red scout. Claro, o sea, más que como que cuidarnos, es como que cada uno, porque iban adultos a cargo de nosotras, Ya. o de nosotros porque éramos niños y niñas, y habían dos tipos que eran más grandes, pues, 16, 17 años y yo tenía 12. Ya, adolescentes más grandes. Resulta de que, claro, yo tenía vello púbico en mi axila, ¿cachai? Ya. Y andaba con este famoso top. Ya. Ya, esto es algo así como súper personal que voy a contar, pero siento que es necesario y quizás varias personas se van a sentir reflejadas con esto. Bueno, yo me quedo dormida y claro, de seguro de haber puesto como mi mano, ¿cachai? Como detrás de la cabeza, una cosa así, entonces se me veía. Estos tipos vienen y me sacan una foto, Ya. ¿cachai? Entonces ya llegamos particularmente a Puerto Montt, nos quedábamos en una escuela que nos abrieron las puertas y todo, y era como un tipo internado. Ya. Entonces yo me levanto el día en la mañana y mis amigos, yo tenía un grupo de amigos, pero amigos, así, onda cercanos, muy apañadores y todo. Entonces yo resulta que iba entrando así como al casino y me dicen que no entre. Y yo así Ya. como, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no voy a entrar? Y como que ninguno como que me quería hacer sentir mal, pues, ¿cachai? Entonces vienen y me dicen así como, oye, no, es que los niños vinieron y compartieron una foto tuya. ¿Cuál foto tuya? Esta. Entonces ya me tenían sobrenombres, me tenían un montón de cosas y todo. Y eran niñas obviamente también mucho más grandes que yo. Estamos hablando de que ellas tenían 16, 17 años, 15, ponte tú, y yo tenía 12. Entonces resulta de que vienen y me empiezan a hacer como este tipo de bullying. Entonces me dicen los niños que no entre al casino porque todos tenían la foto y todos están comentando y hablando de eso. Ya. Entonces yo le digo a los niños que no porque yo voy a entrar. Obviamente me dio pena, de hecho me acuerdo que me puse a llorar, entré al baño y después les dije a los niños así como no, vamos a tomar desayuno de manera normal y todo, ¿cachai? Ya. Pero son cosas que también nunca se me van a olvidar, ¿cachai? No, porque es una humillación pública, ¿cachai? Entonces O eran sea, niños, yo a lo que voy es que eran niños mucho más grandes que yo, ¿cachai? obvio. O sea, Entonces yo era una niña, que era tanto lo que les molestaba de mí. Y yo te juro que veo fotos de ese tiempo, yo me encuentro preciosa, ¿cachai? Entonces en ese tiempo ellos intentaron causar una inseguridad en mí. Hoy en día todo esto, uno de esos personajes que hizo la foto hizo pública. como esa foto pública es como un payaso súper reconocido aquí en la ciudad de La Serena. No le voy a dar tribuna de decir quién es, pero No yo lo creo que hagas si en famoso, amiga, si en no algún lo hagas momento famoso. lo escucha, puedo decirle que sí causó cierta inseguridad en mí, sí me hizo pasar un mal rato y sí me hizo sentir mal. Espero que haya aprendido de eso y nunca más se lo haya hecho a nadie. Creo que risa no me podría causar. Particularmente de adulta, en algún momento fue a hacer alguna actividad al colegio donde iba mi hijo. Claro, como él me conocía, yo ya siendo adulta, intentó saludarme, yo no lo quise saludar. La verdad es que no lo saludaría tampoco. No es alguna persona que me interese porque él siendo una persona de 17 años, creo que no merecía yo un bullying a mis 12 años de esa manera, lejos para de nada. mis padres. Y lo podríamos todo. llamar travesura, pero ya tenés 17 años, está ahí burlándote de una niña de 12 años por una weá que es súper normal. O Claro. sea, no mira, sé. de A hecho, mí me dio mucha lata, amiga, me da mucha lata eso porque se nos obligó, por ejemplo, nosotras que en enseñanza básica usábamos jumper y toda la cuestión. Bueno, era una tortura todas las semanas depilarte, weón, porque si no era y el hazme reír de todo el curso que andáis pelúa. oye, pero si quien inventó eso fue un hombre, si es un problema mío, ¿cachai? Si yo me quiero depilar o no, es mi elección. Si yo lo quiero hacer o no deseo hacerlo. Ponte Sí. tú, mira, y vuelvo a insistir, yo fui a Brasil, ponte tú, estuve recorriendo todo lo que era el Mar Caribe y muchas las minas brasileñas son mujeres que son preciosas.
Estupenda. Pero con decirte que casi ninguna se depila, ni las piernas, ni el bozo, ni nada, ¿cachai? Y son libres y andan ¿Y de felices. dónde viene la depilación brasileña? ¿Cachai? ¿Me entendí? Entonces, como que son ciertas situaciones y cosas, por ejemplo, a mí eso me marcó. No te digo que soy una mina traumada ni nada por el estilo, pero ponte tú con esa gente, yo no volvería a transar, ¿me entendí? No, po. Porque creo que yo no me merecía eso. Y imagínate, en ese tiempo hubiese habido más tecnología y el tema se hace más viral. Y con el pensamiento que existía en esos años, o sea, me podrían haber cagado la vida, ¿tú te imaginas eso? Sí, pues. Y agradeciendo que yo mentalmente para mi edad era segura y era fuerte. Porque créeme que yo en ese momento quizás lo único que quería era volver a mi casa. Sí, o encerrarte en la pieza y no salir a ni una cuestión, o sea, con compañero y la cuestión si vaya a ser el hazme reír. O sea, los buenos cero criterio, o sea, bueno, son adolescentes, ya pensábamos que pueden haber tenido, bueno, y en ese tiempo era súper, o sea, normalizábamos mucho el bullying. Pero es que, ¿cachai? Que yo creo que lo que les molestaba a ellos es que yo, para la edad que tenía, era una mina súper segura de mí misma. Yo tenía desplante para hablar, siempre lo he tenido, ¿cachai? Muy y buen como desplante. que esa seguridad le afectaba a ellos, siendo ellos más grandes y yo siendo una niña. Sí, pues. Y uno de esos cabros también era el hijo de una profesora mía, que es la profesora que yo les comentaba de que ella nos enseñó mucho del tema de la empatía con los compañeros. Y él Era no el tenía hijo nada de esa empatía. profesora y él no tenía cero empatía. Oye, si en algún momento me escuchan, déjenme decirles que lo que hicieron fue horrible, que creo que si no me lo encontrara hoy en la actualidad no tendría ningún problema en hablar con ustedes, pero créanme que en ese momento sentí que eran las personas más nefastas del mundo y que creo que ojalá que en su vida hayan cambiado, porque creo que si tuvieran hijas o hermanas, creo que no les gustaría jamás que nadie le hiciera eso. Y que la depilación, hombres que me escuchan, para las mujeres es una decisión de cada uno y si a ustedes les molestan ahí los pelos, ese es un tema de Mala ustedes, suerte. ¿cachai? Hoy en día somos mujeres libres y podemos depilarnos cuando queramos, man. Y no, y de repente siento que, por ejemplo, la depilación en la área femenina, Sí, de repente siento que, claro, en un momento estuvo muy de moda, hasta el día de hoy muchos lo hacen por higiene y toda la cuestión está bien, pero yo siento que cuando un hombre te lo exige es raro, porque los únicos que no tienen pelo ahí abajo son los niños. Con eso claro. te digo todo, tiro el facto ahí. Les digo todo, con todo eso le digo, si tú le exiges a tu pareja que se depile la zona íntima siempre, bueno, ojo ahí, porque los únicos que no tienen pelo ahí abajo son los niños. Claro, entonces como que, y yo también me pongo a pensar, o sea, el bullying fue masivo y tú crees que algún adulto en ese tiempo se acercó donde mí y me dijo, oye María Teresa, o oye, una charla masiva. Sí, Ponte tú, yo hoy en día soy prevencionista, cuando mis viejos hacen algo mal, sí. yo voy y yo les doy la charla, oye, esto no. Ujú. Y esto no se hace, o por ejemplo cuando los escucho de repente que se empiezan a molestar entre ellos, no, es que tu vieja te está cagando, que va y, huevón, avisa si va a llegar antes, cosas así, yo, oye, no, pues la falta de respeto no, No. ¿cachai? Porque es lo que yo siempre les digo a ellos, el primer día de turno tú te lo vayas a tomar chistoso, Sí. pero el día 14 a ti no te va a parecer gracioso, No. de hecho te van a dar ganas de sacarle la cresta. Y el ambiente minero es muy bullying. Sí. Debo reconocerlo, como trabajan puros hombres, claro, se jodan de la risa, pero son muy bullying. Pero ojo, que eso también genera hartos conflictos. Yo, por ejemplo, no lo permito. Creo que todo tiene que ser un ambiente sano de respeto. Entonces, ¿a qué es lo que voy yo con esto? Que, pucha, mi hijo, por ejemplo, hoy en día, si no sé, pues si viera una niña que tiene, no sé, una mancha por su periodo o no está depilada, a mi hijo no le causa, ¿cachai? Ni risa, ni curiosidad, ni nada. De hecho, yo creo que mi hijo le ayudaría, ¿cachai? Porque está rodeado de mujeres también. Sí, po. Entonces la ayudaría, entendería el proceso. Pero ¿por qué Tenemos que crezca en ese ridiculizar tiempo? la cuestión. Tenemos que o sea, hacer pasar un ridículo, humillar a una persona porque eso es humillante. Es humillante. Imagínate, yo te estoy hablando que eran como, no sé, yo creo que deben haber sido entre 40 y 60 niños. Imagínate estando en un casino y hueveándome a mí, ¿cachai? Y haciéndome como que yo soy la burla de la wea.
Yo, para mí, yo no lo encuentro chistoso, ¿cachai? Yo no lo encuentro para nada chistoso y de hecho, para mí, a mí sí en ese momento sí me causó una inseguridad, ¿cachai? Y yo agradeciendo que yo tenía amigos. Porque imagínate, yo hubiese estado sola. Nos unieron al grupo. De hecho, ellos lo encontraron aberrante, ¿cachai? De hecho, me apoyaron y todo. Y era un grupo de amigos de harto. De hecho, les envío un saludo a ellos. Si escuchan esto, ellos sí se van a acordar de eso. A ellos sí. ¿Cachai? Pero las vueltas de la vida, pues, ¿cachai? Y hoy en día me parece súper irónica la vida, que este tipejo es un payaso muy reconocido y que la gente, ponte tú, va y lo contrata para hacer servicios y todo. Por eso, yo creo pensar que la gente cambia. Sí. Pero ponte tú yo también tuve 17 años y créeme que tenía un criterio más formado y yo sabía qué cosas eran correctas y qué cosas no. Entonces creo que lo que él me hizo a mí, yo no me lo merecía y no se lo merece nadie. Entonces, hoy en día, chiquillas, para las nuevas generaciones, si en algún momento las molestan por los pelos, weón, todo el mundo tiene. Todo el mundo tiene pelo, es algo normal en el mundo. Exacto, ¿y qué onda? O sea, es como algo irracional. Y pobre gente que todavía crea que eso es como aberrante, si eso es decisión de cada uno. Y weón, esa weá de que nosotras nos depiláramos, lo debe haber inventado un hombre, weón. Playboy. Sí, pues la estética igual. Por ejemplo, mi mamá con el tema del peso, hasta el día de hoy es algo que generacionalmente no le puedo cambiar. Me veo un poco inflamada con la menstruación y ya está, tienes que comer menos. Y ahí como que las de su generación piensan así porque tenían marcada la estética Marilyn Monroe, pucha, las mujeres más delgadas del mundo, ¿cachai? La cinturita perfecta, come menos, ¿cachai? Entonces, hoy en día eso cambió, gracias a Dios, claro, pero mira, los papás siguen teniendo ciertos patrones que yo creo que es difícil. O sea, claro, bajan su intensidad, pero ellos están con ese patrón antiguo, pues es como difícil cambiarlo, vivieron toda su vida así, pues. O sea, es que ponte tú, mira, yo no viví eso con mi papá y mi mamá, como del peso o como de recriminarte cosas así como por la parte física, pero ponte tú sí lo viví con mis abuelas. Y era como, ay no, cuando te veías muy delgada, ay no, ¿qué te pasa? ¿Estás enferma? No, estás comiendo muy mal, no. Después te veían más gorda y era, ay no, qué terrible, ¿por qué estás engordando tanto? De seguro la ropa ya no te queda, ay que esto, ay que lo otro. Entonces, muchas abuelitas, que en paz descansen, mi abuela Alberta y mi abuela Laura. Y abuelitas de todos los seguidores, por favor, si hay alguna abuelita escuchándonos acá y tiene ese patrón, hoy en día es muy funable, Sí, no, muy next. Ya, vamos con la siguiente historia. Eso es de niña. Uy, ¿quién no ha escuchado? Es un seguidor masculino. Hola chicas, les quiero contar algo que todavía recuerdo, aunque haya pasado muchos años. Cuando era niño, mi mamá cosía en casa y a mí me encantaba sentarme con ella. Un día me enseñó lo básico y descubrí que realmente me gustaba. Aprendí rápido y hasta le ayudaba de vez en cuando. Pero un día mi papá me vio y se enojó muchísimo y me golpeó porque decía que coser era de mujeres y un hombre no podía hacer eso. Yo era un niño que pensaba que realmente estaba haciendo algo malo. Nunca más me acerqué a una máquina de coser. Con los años entendí que el problema nunca fue coser. El problema era esa idea con la que muchos crecimos, creyendo que existían actividades prohibidas para los hombres y otras exclusivas para las mujeres, como cocinar. También hay papás que molestaban porque cocinaban, los hombres cocinaban. Hoy pienso que cuando niños y niñas dejaron de hacer algo que les apasionaba solo por miedo al castigo o que dirán, y eso también deja gran heridas. Qué brígido, es que lo típico, pues antes te acordás que tú escuchabas ahí en el colegio, o niñita. Porque a los niños les gustaba, no sé, pues llegaban con un color que era como medio femenino, ay no, el maricón. El rosado, pues. ¿Cachai? Hace poco, o sea, bueno, cuando nosotros éramos chicos, un niño que llegaba con una polera rosada, es niñita. O que los hombres no lloran. También. Bueno, sí, tanto el hombre como la mujer tiene emociones. O que también viceversa, que tú seas una mujer que te gustaba el fútbol o los autos. Exacto. ¿Qué marimacho eres? O sea, tú eres un marimacho ahí que andáis con los niños pegándote patada y la cuestión. O sea, no me puedo, yo siempre fui mucho de amigos hombres.
¿cachai? Entonces, no era, era femenino, igual me juntaba con mujeres, pero también había como ese estigma, o eras, perdón la palabra, maraca, o eras un marimacho. Una de las dos cosas. No podíais ser un La término mi- intermedio, sí, teníais no. que pertenecer a algún bando. Anda con muchos niños, ya. O es tanto o es tanto. No, no es medio que le guste jugar con los niños porque los niños son más. Bueno, de repente yo sentía que los niños eran menos conflictivos, más básicos. Entonces podía jugar sin pensar en muchas cosas. Con las niñas estaba, ay, que la Barbie, ay, que no, me gusta este niño. Eran como más complicadas. Ay, no, ¿cachai? me copiaste. Me copiaste. Y con los niños no tenía ahí el me copiaste, ¿cachai? Con los niños era, ya vamos a jugar y la cuestión y bla, bla, bla. Y creábamos mundo y toda la cuestión. Con las niñas no, pues era, o jugamos a la mamá y el papá, ¿cachai? O jugamos a la casita, o jugamos a esto femenino, ¿cachai? Que tú me copias y que a mí me gusta ese, que a ti también, y era como todo un cagüín. No, y otra cosa que los niños, ponte tú al niño que no les gustaba el fútbol o que no les gustaba jugar fútbol, pucha, era el maricón. ¿Y por Sí. qué, weón? Si todos tenemos maneras distintas de relacionar y a todos nos gustan maneras, o sea, cosas distintas, y eso no te hace que, weón, conozco hombres que son muy masculinos, Sí. son guapísimos, ¿cachai? Y son gay y les aman jugar fútbol. Sí. Y huevón, y tienen su pareja, ¿cachai? Y todo, y eso Porque huevón no lo también hace ese nada. es el otro estigma que tienen. O sea, si soy gay, tenéis que ser afeminado. Sí, huevón, qué chucha. O sea, si soy gay, tenéis que ser afeminado. Gente, déjenme decirle que no todos los gays son afeminados. No todos los gays tienen que, como dice Homero Simpson, locas, locas, locas. No, no todos los gays son locas, locas, locas. Hay gays que son bastante masculinos y que tú no te das ni cuenta que son gays, ¿cachai? Obvio, y es que en el fondo uno no anda con una etiqueta, oye, Yo soy gay. o a mí me gustan los hombres o a mí me gustan las mujeres, o ¿sabéis qué? A mí me gustan los dos bandos, ¿cachai? Sí, Entonces, soy bi, o soy pansexual, no sé, como le dicen ahora. Para mí, yo debo decirle a gente que bueno, yo soy demasiado retrógrada con eso porque ya en el tema de gustos sexuales, para mí hay homosexuales, o sea, gay, lesbianas y bisexuales. Pero creo que ahora hay como 7 tendencias sexuales más. claro. Y yo, no, pues si te gustan los hombres o las mujeres, soy un bisexual, ¿cachai? Oye, o no, como que antes era como muy recriminado eso, así como, ay, no te puedes juntar con ella porque te va a convertir. Sí, ¿te acuerdas? Y era como que, ¿what? ¿Cómo me va a convertir? O sea, sí. yo cero rollo con ese tema. O sea, yo creo que para mi época, yo viví una vida completa. Mi papá con mi mamá siempre me enseñaron esto. Tu libertad termina cuando tú empiezas a afectar al resto. Ajá. Lo que haga lo demás con su cuerpo, si a ti te gustan las minas, si te gustan los minos, si a alguien mientras ellos no afecten tu libertad, a cualquiera le puede gustar de todo, ¿cachai? Sí, no, y tú tampoco estás en su intimidad. Exacto. Man. O sea, tú no vayas a estar ahí en su intimidad, o sea, ¿qué te importa, cachai? Y muchos papás de hoy en día son así de repente. Los papás de la vieja escuela sí, pues. son, ay, no soporto a los gays, ay, tan gay, ay, me aberra. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Es que ponte tú, mira, yo vengo de una crianza de un padre que me enseñó a mí a hacer muchas cosas. Uh-huh. Y nunca me dijo a mí, no, tú no puedes hacer eso porque tú eres niña. Tú no agarres un taladro porque no. eres niña. No, a mí mi papá me decía, usted tiene que ser una mujer funcional. Sí. Si usted tiene un problema en su casa, usted va a ir porque su papá le enseñó que se hace de tal forma. Y mi papá me enseñaba a utilizar herramientas. Yo hice muchas pegas con mi viejo, mis hermanas también. Uh-huh. Si había que tirar pala, se tiraba pala, ¿cachai? Si había que armar cemento, se arma cemento. Bueno, si hay que arreglar algo con la electricidad, se arregla algo con la electricidad, ¿cachai? Claro. Mi papá nos enseñó a nosotras a ser mujeres funcionales. A cambiar un neumático, a cómo echarle aire a un neumático. A no necesitar a un hombre. ¿Cachai? No necesitar Entonces, un hombre mi para hacer la viejo- función de hombre. Mi viejo, Función, o por entre ejemplo, gente de la misma edad de mis papás más o menos, de repente dicen, oye, ¿y qué onda el vecino? Y el vecino se hace todo solo, como esto. Oye, weón, mi papá, desde que yo tengo uso de razón, mi papá es un hombre funcional. Mi papá cocina, mi papá lava ropa, mi papá se hace su cama, hace su aseo, todas sus cosas, porque él tiene ese pensamiento de que él debe criar personas funcionales, no personas que, ¿cachai?, que dependan de otras. ¿Me entendí? Entonces, ¿a qué me refiero yo con esto?
que yo tenía ese pensamiento en mi casa. Por ejemplo, en mi casa jamás mi papá o mi mamá discriminando las tendencias sexuales. No, mis papás me enseñaban que había de todo. Sí. Y que yo tenía la libertad de escoger de todo, ¿cachai? Sí. Pero siempre con un grado de responsabilidad, ¿cachai? Con ciertos parámetros. Y eso Sí. mismo yo creo que me hizo ser también una persona muy tolerante con el resto, ¿cachai? Sabiendo que yo tengo mi propio mundo, pero que mi libertad termina cuando empieza a afectar al resto, Al ¿cachai? resto. Y es lo que deberíamos tener todos en la mente. ¿Me entendí? Entonces mis papás, por ejemplo, nunca fueron esas personas que criticaban, ponte tú, por el cuerpo, no. Por ejemplo, mi papá, por ejemplo, de repente me molesta y me dice así como, oye, es que estáis muy flaca, ¿cómo se llama? Ponete piedra en los bolsillos, si no va a pasar un viento y te va a llevar. Cosas así, pero es como por molestarme, ¿me entendí? Sí. Pero como cosas chistosas. Entonces yo vengo como quizás de esa generación, o por ejemplo, como les conté de ese bullying agresivo que sufrí. Sí. ¿Cómo se llama? Yo creo que si yo le hubiese contado a mis papás, ponte tú, mi papá es capaz de pescar un búho y irse para allá y haber dejado la cagada, ¿cachai? Obvio, po. ¿Me entendí? Y mi mamá también es así, ¿cachai? Mi mamá es muy protectora también, pero mi mamá tiene cualidades, ¿cachai? Que mi papá no tiene. Mi mamá, por ejemplo, a mí me enseñó a cocinar desde muy chiquitita. Entonces mi mamá me enseñó como toda la parte como de lo que es llevar un hogar, y mi papá me enseñaba la otra parte que era ser De funcional. reparar un hogar. Ah. ¿Cachai? Entonces, mi papá con mi mamá fueron siempre así. Mi mamá también nunca era discriminadora. Mi mamá no era buena como, por ejemplo, para hablar sobre el cuerpo de otra persona o meterse en la vida de otra persona. Mi mamá siempre me decía, lo mejor es vivir uno en su metro cuadrado. Uno vive en su mundo, y si en su mundo uno es feliz, y cualquier decisión que tú tomes, yo te voy a apoyar. Y mi mamá hasta el día de hoy es así. Con mi mamá, cualquier decisión que yo quiera tomar en la vida, ella puede pensar y a lo mejor que yo estoy errada y todo, pero me dice, hija, si esa es tu decisión, dale, yo te apoyo. Puede todo el mundo estar en mi contra, pero ella me dice, no, hija, yo te apoyo si es lo correcto, Dale. yo te entiendo, yo esto. Entonces, yo tengo como los dos lados de la moneda. Amo a mis viejos por sobre todas las cosas, tanto a mi papá Yo como también. a mi mamá. Yo también amo a las tías. Ah. Pero, ¿cómo se llama? Tengo esa visión que ellos me entregaron, entonces para mí esas cosas no eran raras, no eran como que yo las tuve que aprender en el camino. Ujú. ¿Cachai? Yo me paré en la mía de la visión que me entregaron mis viejos. Y esa es la visión que he tenido hasta el día de hoy. Y mi papá tiene una frase que siempre me decía a mí, y yo hasta el día de hoy la repito, no hay mejor religión que ser una buena persona. Sí. Entonces mi papá me decía, siempre a las personas buenas nunca pueden esperar el mal. Así Y siempre es. y repite, mi papá me lo repite muy constantemente eso. Y creo que así es, po. Así es. Porque ponte tú, quizás yo podría ser vengativa, ¿cachai? Y como... Y funar a esos hueones aquí mismo. Ah. Claro, aparte soy escorpión, por favor, que no se le olvide también ese detalle. Ese detallito. Que soy escorpión, entonces también puedo sacar en cualquier momento, tengo el veneno en la cola. Pero no, porque mis viejos me enseñaron, o sea, yo siempre me acostumbré a que uno viene a este mundo de manera individual. Entonces cuando Diosito, cuando tú te vas de este mundo, ¿qué hace Diosito? Diosito te juzga a ti de manera individual, pues Sí, te va a juzgar por tus acciones. Entonces si alguien tiene un mal comportamiento conmigo, Dios se va a encargar de recriminarle eso a ellos, pues no a mí, porque yo no actué de la misma manera. No, po. Pero de que yo los vaya a transar en mi vida, no, para mí esa gente está X. Oye, pasemos a la última historia. Ya, con esta cerramos, chiquillos. Con esta cerramos y esta es cuática. Ay, ya. Ya. Acá tenemos debate. Ya, dice, hola. Querías comentarles algo que, pucha, en mi colegio se veía como si fuera completamente normal. Cuando iba a la enseñanza media, se comentaba que un profesor tenía una relación con una alumna, en secreto, a voces. Todos hablaban del tema, pero nadie parecía verlo como algo grave. Al contrario, habían personas que decían qué suerte tiene ella. Hoy el profe es súper mino. Se trataba como un simple cagüín. En esa época nadie hablaba de la diferencia de edad, del poder que tenía el profesor sobre un estudiante, ni la responsabilidad que tenía como adulto. Todo se disfrazaba de una supuesta historia de amor. Con los años entendí que eso nunca fue normal.
Hoy sabemos que existe una relación completamente desigual y que un profesor jamás debería involucrarse sentimentalmente con una alumna. A veces me impacta pensar en todas las cosas que antes se normalizaban y que hoy entendemos que en realidad eran situaciones que ponían en riesgo a los estudiantes y que nunca debieron ocurrir. Grooming. Oye, pero es que en nuestro tiempo, hasta yo, oye, yo estaba en quinto básico enamorada de los niños de octavo. Sí, o también en enseñanza media la niña entraba, las niñas de primero medio y los de cuarto estaban con así un diente. Y siempre había pololeo de las niñas de primero medio con el niño de cuarto medio. O cuando tú tenías 16 años y andabas pololeando con un weón de 20 o de 19, ¿cachai? Ay, a mí, ponte tú, yo a pesar de que tengo un niño, a mí no me gustaría que anduviera con alguien más grande. Yo voy a decir algo funable. Es que hoy en día, hoy en día no, o sea, es súper funable que una niña de 15 años ande con un cabro de 19 años, po. ¿Cachai? En mis tiempos no, incluso mi primera relación fue así, chiquillo. Yo era una menor de edad y él era mayor de edad. Pero claro, pues eso pasa mucho en nuestros tiempos porque era algo que se normalizaba y hoy en día eso ya es grooming, entonces como súper poco normalizado. No tenemos que normalizar cosas que pueden causar, porque realmente ser un menor de edad y tener una relación con un adulto, porque ya teniendo 18 años ya tú eres un adulto, puedes tomar otras decisiones. Podí tomar, podí fumar, podí hacer muchas cosas. O sea, están metiendo a una niña en una situación de adultos, ¿cachai? O sea, yo ni jodiendo dejo que mi hija ande con alguien mayor porque no. Porque creo que ahí hay como un leve abuso, muy gran abuso de poder. El tener que, ahí hay que cuidar mucho a nuestros niños porque realmente en redes sociales se abre mucho ese tema de que los niños hoy en día se exhiben mucho. Y déjenme decirle que cuando uno deja que su hija o hijo suba algún video sexualizándose, eso ya es contra la ley porque son niños y los niños no deberían sexualizarse. Es algo que debería... ¿cómo se llama? Ser muy riguroso como padre hoy en día que están más abiertos a las redes sociales. Es súper complicado ese tema, porque creo que hoy en día, nosotros en nuestros tiempos no teníamos tanta exhibición en las redes sociales como hoy en día, entonces es súper fácil hacer que los niños tengan ese tema, po. Así que hay que tener cuidado, gente. ¿Cierto, Mari? Sí, totalmente cierto. O sea, imagínate todas las cosas que en ese tiempo ocurrían. O sea, como que tú lo veías así como súper normal. Era normal tener una compañera que anduviera con un weón de 21, ¿cachai? En octavo. Entonces, como que, no, hoy en día es súper funable. Es que igual yo siento que lo más importante es no ir quemando etapas tan rápido, porque en el fondo tú estando con una persona mayor, vas quemando etapas más rápido porque... Es como lo que te decían antes, y eso sí le encuentro la razón a mi mamá, va hablando así como de cosas anteriores. Como tú estando con una persona más grande, esa persona no te quiere para besitos y abrazos, po. Como te puede quedar alguien de tu edad, po. Y sí, lamentablemente, chiquillo, yo que he hablado de este tema con psicólogos, hoy en día el despertar sexual de los niños está a los 12 años. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos cuidado en con quién se están relacionando. Ya está bien que tenga un pololo de la misma edad un año más, ya, te la permito, ¿cachai? Pero que sea mayor de edad y el niño menor de edad, no, porque lo hacís meterse en un mundo que está demasiado adelantado todavía para él, ¿cachai? Demasiado, pues ya, imagínate lo adelantado que vas, que lo que te decía recién, pues, o sea, una persona ya más grande, o ponte tú, yo no sé, pues es como uno también. Ponte tú te imaginas ir relacionándote con un amigo o amiga de tu hija. No, pues. No, gracias, los veo a todos como mi hijo, güey. ¿Cachai? Entonces es como, porque tampoco es que nosotros vamos a tener tanta diferencia de edad con ellos. Imagínate, mi hijo va a cumplir 18 años y yo voy a tener 36 años. O sea, sí, vieja no voy a ser. Va a cumplir 18, yo voy a tener 35. ¿Cachai? Menos mal que quedan unos años todavía para sí. eso. Ya, pero... Por favor, suelta mi adolescencia. Pero ¿cachai? Que a lo que voy yo con esto es que
no sé, pues, o sea, No, y ¿cómo lo te vayas a sí. ver tú Y- con un amigo de tu hijo, no? No, y como yo decía, el tema de anteriormente de que hoy en día las redes sociales permiten que los niños tengan más visibilidad en este tema. Y muchos niños se sexualizan muy chicos ante las redes sociales y como les dije anteriormente, eso es un delito. Si tú permites que tu menor de edad se sexualice en redes sociales, créanme que les puede llegar alguna denuncia porque no podéis permitir que tu hijo se sexualice. Ese es el tema. Y sé que en la adolescencia buscamos la atención. Las mujeres buscamos la atención masculina y los niños buscan la atención femenina, ¿cachai? Y yo lo entiendo. Pero yo también fui adolescente, gente. Fue una adolescente. Ahora estoy... ¿Rebelde? Rebelde, sí, fui muy rebelde. Y ya, no tanto, porque igual le tenía miedo a mi madre, pero sí, fui rebelde, me mandé mis condoros, fui mamá adolescente, ¿cachai? Entonces, por eso siento que hoy en día esas cosas que yo veía normal antes, hoy en día ni jodiendo las veo normal. Tengo una hija y no me gustaría que estuviera con un hombre mayor a esta edad, ¿cachai? Lamentablemente en mis tiempos mi mamá trabajaba todo el día, entonces no había una supervisión completa. Entonces yo tenía muchas ventanas donde yo estaba muy sola y podía hacer muchas cosas. Donde mi mamá llegaba cansada y yo me aprovechaba de eso y no se iba a dar ni cuenta que que a lo mejor llegaba a curar, ¿cachai? O cosas así. Entonces... sí, yo abusé de ese poder. Y hoy en día mi hija tiene una situación totalmente distinta. Yo estoy en casa, ¿cachai? A ser cuidadora de mi papá y todo el tema. Yo estoy en casa, entonces estoy atenta a eso. Sufro por eso. Sufro por eso, pero prefiero estar súper atenta porque hoy en día las redes sociales tapan mucho y la sexualización en adolescentes, yo creo que en TikTok se normaliza mucho. Pero déjenme decir, gente, que un adolescente se sexualice es prácticamente que esté exponiendo videos, bueno, se esté exponiendo a pedófilos. Entonces como material de menores de edad, ¿cachai? Material sexual de menores de edad. Entonces hay que tener un ojo tremendo con esto porque se presta para mucho el TikTok y toda la cuestión y tienen que saber que el TikTok, aunque sus hijos los tengan bloqueados, los puede ver un familiar, un amigo, el amigo del papá y todos, ¿cachai? Es que no sabéis qué cosas van a utilizar, cómo van a utilizar ese video, ¿cachai? Sí, pues, o sea, tenemos muchas mentes enfermas en redes sociales. Así es. Como los de la cofradía. Palo. Palo. Sí, no, es que Enfermo. eso, aprovecho y les mando un mensaje a esos hueones que no sé qué tienen en la cabeza, sinceramente. No, son estúpidos. Enfermos. No, y que lo apoyen también. Sí, pues que la gente apoye, que hablen tanta barbaridad de las mujeres, ¿no? O sea, denostando a las mujeres a nivel Dios, no, güey. No, y otra cosa que, weón, como que nosotros fuéramos un trozo de carne, un objeto, como que si ellos nos... O sea, como hablando de la venta de una mujer, yo esa cuestión lo encontré lo más aberrante. O sea, de chulo a chulo, qué ordinaria más grande. O sea, yo he tratado de hacer visible esto en mis redes sociales porque para mí es un tema que haya gente todavía que piensa así y más encima hable de los menores de edad. Sí, no, horrible. O sea, está bien el contexto de amigo y toda la cuestión, o sea, no está bien en el contexto de amigo y toda la cuestión, por algo la grabación salió y fue súper funable. El contexto de ello era que el que le estaban regalando la guagua era como la parte, como del grupo el católico, ¿cachai? El weón tiene como al lado una cuestión de la Biblia y todo el tema, ¿cachai? O sea, Dios mío, si todos los católicos fueran así, weón, ¿qué hablamos, po, weón, ¿cachai? O sea, más encima le regalan una guagua porque le gusta a las niñitas. Imagínate. O sea, a esos weón hay que revisarle todas las redes sociales, meterse a todos sus computadoras a ver si tienen material de menores de edad. No, y qué horrible, weón, si al final, al cabo... weón, no sé, No hablar tendrá de su hermana, de su mamá, o sea, así que... yo no sé qué tienen estos weones en la cabeza, pero ahí les pasamos una repasada. ¿Cómo era? La cofradía. La cofradía. Una mierda. Una mierda. Y más encima la bala a cierto personaje que se postuló a presidente, así que ahí nomás se las tiro, no voy a decir nombre. Kaiser. Pero no voy a dar nombre. Por ese weón no hay que votar nunca. No, por favor, si no tenemos... Mira, ya la cagamos con este, por favor, no la sigamos cagando más.
Bueno, en todo caso yo no, por si acaso yo estoy libre de voto polvo y nulo. paja, Yo voto nulo por todo. así que a mí no me carguen ese muertito. Oye, ya, pero para ir terminando, sabemos que este fin de semana vienen lluvias nuevamente. Sí. Dicen que es poquito, pero hay que tener cuidado igual porque el agüita ya está superficial sobre la tierra, por lo tanto el agüita va a empezar a correr. Así que harto ánimo ahí para las personas que todavía están solucionando el tema de sus casas. Sí. Un saludo especial ahí para mi Viñita Alta, mi Viñita Baja, que son los lugares donde ahí constantemente me relaciono por temas de trabajo. La Talcuna Vieja, Talcuna Nueva, que son Islón. como Islón, Fuerte para allá Islón. arriba, pucha, tenemos Almirante La Torre, Condoriaco, todo eso, todos los lugares ahí, para que no se me olvide ninguno, también para el Valle del Limarí, que lo amo, que es tan hermoso, así que mucho ánimo. Esperemos que este fin de semana sea lo más tranquilo posible con el tema de las lluvias y que volver a reiterar que nuestras comunicaciones están abiertas por Sí. si quieren hacer visible, no sé, por Algún caso. algún caso, quieren que lo ayudemos a publicar algo, necesitan algo de nosotras, siempre está abierta la comunicación. Y para ir cerrando este capítulo, queremos decir que no se trata de cancelar todo lo que existió antes, porque se trata de aprender, evolucionar y quedarnos con lo bueno. Dejar atrás aquello que nos hacía daño, aunque en ese momento nadie lo cuestionara. Así es, porque somos una sociedad que va en evolución. Claro, porque crecer también significa reconocer que también podemos hacerlo mejor. Reparar, gente, reparar. Siempre hay que reparar. Y ahora queremos seguir leyéndolos. Cuéntenos en comentarios qué cosas recuerdan que antes era completamente normal y hoy es completamente funable o aberrante. Sí. Red flags, red flags. Así que los vamos a estar leyendo porque sabemos que este tema da para horas de conversación. Sí. Y si les gustó este episodio, no se olviden de seguirnos en Spotify, compartir este capítulo con sus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, gente. Nos escuchamos en el próximo episodio de Charlas sin filtro con Mari. Hey, sí. Adiós. Los amamos.